Un cordial saludo, mi nombre es Natalie Rincón y hoy quiero iniciar este espacio invitándolos a reflexionar frente a la relación que existe entre educación, sistema penitenciario y bioética. En un país como Colombia, donde enfrentamos desafíos en materias de justicia social, es importante pensar cuál es el papel del docente, cuál es el papel de las instituciones de educación superior. Los docentes son actores fundamentales en la transformación del sistema penitenciario y las instituciones de educación superior lo son mucho más. Están invitados a la transformación educativa de las poblaciones que no han tenido oportunidad en el país. Los sistemas penitenciarios son la radiografía de un país. En ellos se entrelazan sus costumbres, creencias, problemáticas y políticas. Según el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, actualmente 103.982 personas están privadas de su libertad. Pero lo aterrador de este asunto es que de esa población, 4.457 personas ingresan al sistema sin saber leer y escribir. Adicional a ello, de este número tan grande de población privada de su libertad, 74.162 no han culminado su bachillerato. Una preocupante situación que nos empieza a develar y a preguntarnos qué está sucediendo en el país. ¿Qué está sucediendo que no tenemos una oportunidad y una garantía del derecho fundamental a la educación? La educación es fundamental en la formación de un ser integral. En Vigilar y Castigar, Michel Foucault decía que la escuela, las fábricas y las cárceles son instituciones que forman para el comportamiento y forman el cuerpo. Si la escuela no forma éticamente, será la antesala del castigo. Aristóteles en la Ética de Nicomaco nos decía que educar es formar el carácter a través de la virtud y a través del hábito. Quiere decir que en Colombia y en muchos países del mundo necesitamos maestros a la manera de Aristóteles, maestros compasivos, un maestro que pueda enseñar en humanidad, en justicia y en empatía. Aristóteles decía que la compasión es la capacidad que tenemos para identificar el sufrimiento del otro y actuar desde la virtud. Es decir, que un maestro compasivo, desde la virtud que lo caracteriza, debe brindar oportunidades empáticas, en humanidad. ¿Y qué es ser humano? Pensemos en tres dispositivos: la familia, la escuela y la cárcel. La familia educa con el ejemplo. La escuela forma para las normas y los saberes. Y la cárcel se acciona cuando los dos primeros dispositivos caen y fallan. Una de las experiencias más significativas que he tenido en la vida como docente la recibí hace 4 años cuando ingresé por primera vez de visita a un establecimiento de reclusión. Es impresionante entender que el primer contacto que tiene un ser humano en la cárcel es con la escuela, con un libro o con un profesor. Ustedes no se imaginan lo que fue para mí ver la transformación de sus rostros cuando participan en actividades de cultura, arte y recreación. Luego, con el pasar de los años, he venido visitando las 125 cárceles del país y allí entendí la importancia de entregarle al sistema penitenciario educación de calidad, educación que transforme y que supere esa barrera que falló al inicio, que es la familia y la escuela. Un sistema que faltan oportunidades. Actualmente tenemos la ley 2446 del 2025, que busca transformar el sistema penitenciario en espacios productivos.
Pero cuando empecé a analizar la ley, venían a mí muchas preguntas. Se busca que el sistema penitenciario de un país responda a las necesidades comerciales, empresariales y mercantiles del sector. Necesitamos formar a las personas para el trabajo. Pero regresando a nuestros primeros cuestionamientos, ¿dónde inicia el problema? ¿En la cárcel? ¿En la escuela? ¿En la familia? Entonces debemos pensar que tal vez no necesitamos más proyectos productivos y empresariales, sino la transformación de un sistema penitenciario más humano, más justo, más dignificante. Cuando ingresé a estas experiencias y empecé a ejercer mi labor como docente y a revisar, empecé a entender los postulados de Aristóteles. La compasión es identificar el sufrimiento y ese sufrimiento atenderlo a través de la virtud. Y adicional a ello, ver la necesidad imperante de un maestro al interior de una celda. Un maestro acompaña, es empático y no permite que caigas en la desgracia cuando estás en un lugar de encierro. Y eso lo vivencié cuando entendí que para muchas personas el único encuentro con la educación lo hacen a través de esa celda. Actualmente 32.482 personas son atendidos con las secretarías de educación. La mayoría de las personas que participan recibieron por primera vez una clase en un aula entre las celdas. El Dalai Lama expresa que la compasión no es una carencia, no es una debilidad, es una fuerza transformadora. En palabras de él, la necesidad de compasión no es un lujo. La compasión se hace algo necesario porque te impulsa. Y esa compasión que yo los invito hoy a reflexionar, la necesitamos todo el tiempo para cambiar unos esquemas de reincidencia. El IMPEC, la entidad encargada de la custodia y de los procesos de resocialización, identificaba que el 20% de esta población son jóvenes entre 18 y 28 años, ávidos de la necesidad de programas de educación de calidad. Por eso hoy quiero presentarles un ejemplo de vida de los que conocí en esas múltiples visitas. Él es Luis Alberto Triana, filósofo privado de la libertad. Recibió una invitación de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, quien tiene una estrategia para mí maravillosa. Día a día visitan un establecimiento carcelario y ofertan entre las celdas los programas de educación superior. Los invitan a ser parte de esas carreras universitarias y les invitan a tener otro proyecto de vida. Luis Alberto fue nominado en el grado del 2024 como el mejor estudiante de la universidad. Fue seleccionado para ir, recibir su grado y expresar el discurso de grado. Es maravilloso ver y decir que actualmente es ingeniero, filósofo, escritor de 6 libros y que adicional a eso, después de su graduación, empezó a formar parte de los semilleros de investigación. ¿Qué le cambió la vida a Luis Alberto Triana? El concepto de compasión a través de una bioética práctica vivida. Y esa bioética práctica me enseña a escuchar antes de juzgar, a no condenarlo por un delito. Yo veo a Luis Alberto Triana como un ser humano que está en sufrimiento por una condición de privación de la libertad. Y la estrategia de la universidad nos invita a pensar qué estamos haciendo como instituciones de educación superior para evitar la reincidencia en las cárceles. La universidad tiene una estrategia maravillosa. El primer día que un privado de la libertad decide inscribirse en un programa de pregrado, llega todo un equipo docente
que los acompaña. Les enseñan cómo manejar el computador, cómo empezar a escribir, cómo retomar sus estudios. Son personas que en ocasiones llevan mucho tiempo sin acercarse a la vida académica. Les entregan una agenda, un esfero y algo maravilloso en una cárcel, una camisa blanca con los escudos de la universidad. El IMPEC les autoriza que por el tiempo del programa universitario, ellos van a ser estudiantes universitarios y se van a despojar de ese uniforme que los caracteriza como internos. Ustedes no se imaginan lo que eso genera. En una cárcel se reconocen los estudiantes de educación superior. Los dignifica, los encuentra con la academia. Hoy Luis Alberto participa en diferentes actividades de bienestar universitario a través de la tecnología. De manera virtual lo conectamos a conversatorios, ponencias y próximamente estará en la Feria del Libro. Al igual que Luis Alberto, muchos privados de la libertad necesitan diferentes formas de contactarse con la vida. Alex Honnold decía que la educación y el arte nos reconstruye la identidad y los proyectos de vida. Para el año 2019, un grupo de privados de la libertad de la conocida cárcel La Modelo de Bogotá, una de las cárceles con el mayor número de jóvenes en Colombia, decidió que iban a utilizar su tiempo para organizar el colectivo Abra Cadabra. Abra Cadabra es un colectivo de jóvenes que se dedican a hacer teatro. Es el grupo de teatro con más visitas afuera y presentaciones, más de 66 presentaciones fuera de los escenarios carcelarios. Han ido a universidades, teatros, presentaciones del gobierno. A hoy, después de todos estos años, Abra Cadabra ya no es un grupo colectivo de privados de la libertad. Ahora son privados de la libertad y pospenados, personas que ya están en libertad, que siguen trabajando al interior. Y este proyecto tan hermoso que ha desarrollado el grupo de privados de la libertad, no solamente ha desarrollado estas acciones. La Universidad de los Andes empezó a identificar que este proyecto tenía mucho fundamento de cambio en la no reincidencia. Y a través del profesor Lucas Ospino, quien para mí es un ejemplo del maestro compasivo de Aristóteles, empezaron a generar estrategias de acompañamiento desde la universidad. Les han ofertado programas de capacitación en arte, en cultura, van los docentes al establecimiento carcelario para poder actualizar los conocimientos en las artes escénicas. El profesor Lucas Ospino, un ejemplo a seguir en este tipo de estrategias de atención, un día entre su devenir constante de trabajo universitario, decidió que la universidad debería ir a la cárcel. Entonces, sus cátedras universitarias ya no serían en la institución. Sus cátedras universitarias iban a ser en la cárcel Modelo de Bogotá y sus estudiantes tenían que desplazarse. Tendrían todos los jueves la clase con el profesor Lucas allí. Todos los jueves en la cárcel Modelo ingresan estudiantes de la universidad y sus compañeros son privados de la libertad, acompañados de funcionarios del IMPEC. Cuando terminan las cátedras, certifican estos estudios y si es el deseo de la población, levantan la mano y se inscriben en alguno de los programas de la universidad. Se los homologan. Pero adicional a esta labor tan bonita, el profesor Lucas Ospino generó una estrategia para ir capacitándolos y que cuando salgan de su estado de encierro tengan oportunidades laborales. Actualmente contamos con 2 pospenados profesores de la Universidad Los Andes. Uno de ellos, Adrián Cardona, quien fue uno de los líderes del colectivo de teatro Abra Cadabra.
En palabras de él, expresa este proyecto así: la verdad está aquí en el teatro y buscando la verdad encontramos la libertad. Actual pospenado y docente. Este tipo de ejemplos no solamente nos identifican con la labor necesaria del docente y de entregar oportunidades a través de la educación. Hace ya algunos años, los privados de la libertad que se reconocían como artistas decidieron participar del concurso de la Fundación BAT Colombia a través del Salón de Arte Popular. César Rueda, que hoy está en privación de la libertad, participó entre 1.900 artistas y fue uno de los ganadores. Fue sorprendente. El juez de ejecución de penas le dio permiso de 72 horas para recibir su premio en el Museo Nacional. Lo recibió de las manos del ministro de la época de Justicia. La gente se sorprendía en el auditorio de entender que César Rueda estaba al interior de una cárcel y que había ganado por sus habilidades artísticas, no por su condición de interno. Eso ha dignificado a César, lo ha empoderado y ha generado expectativas una vez salga en libertad. En palabras de César, la experiencia de la cárcel no es fácil, pero el arte nos da una nueva visión. Me enseñó, me transformó y me dio una expectativa de vida. César Rueda ahora es artista y es un artista que está empoderado y que el día que salga de una cárcel no va a volver a retomar ese lugar. Así como César y como Adrián, existen muchísimas historias de vida en donde se identifican que la educación realmente transforma. Camilo González representa a esos jóvenes que quieren cambiar el mundo con estos programas de educación. Nastasia Osorio ya está pospenada, ya está en libertad, es una de las artistas que tenemos al interior. Su historia de vida inicia porque un día tuvo un accidente de tránsito en donde ella conducía y en ese accidente murió su amigo. Fue condenada a prisión domiciliaria, pero en el 2022 su mamá enfermó y tuvo que salir a llevarla al hospital. El juez de ejecución de pena le quitó la medida de prisión domiciliaria. Ingresó a la reclusión de mujeres de cárcel El Buen Pastor. Allí lo primero que hizo fue buscar los programas que ofertaba el IMPEC. Teatro, música, pintura. Y se inscribió en una estrategia de la Fundación BAT Colombia que busca, a través del programa Intramuros, cambiar la dinámica de la cárcel pintando murales. Anastasia, con el grupo que tenía, decidió ser la monitora artística y de pintura, una forma en que redimen pena y además reciben un beneficio económico. Pintó al interior de la cárcel el mural Semillas de Esperanza, una mujer que tiene un bebé en sus brazos con 2 colibríes al lado que significan la libertad. Anastasia me recordaba a mí unas palabras que me decía mi padre. Debes recordar que para construir tu vida tienes un paso, el éxito, un paso, el cementerio, un paso, la cárcel. La vida se puede cambiar en un segundo, pero para ella la transformación se da a través de la imaginación, la creación y la cultura. La compasión es fundamental. Los maestros compasivos se vuelven la mano amiga, la sonrisa al interior de las cárceles. María Teresa López, una bioeticista española, dice que la estrategia más grande para entender los conflictos bioéticos son las expresiones narrativas. Antes de venir a este espacio, hablé con los protagonistas de la historia, las personas privadas de la libertad, y escribieron para ustedes algunas frases significativas, para que hoy, al finalizar, nos llevemos en nuestra reflexión. ¿Cómo puedo cambiar un sistema que no tiene oportunidades? Solamente tomaré una de ellas. Un libro me salvó de la depresión, de estar en la cárcel. Los invito entonces
a que con nuestras acciones como docentes, instituciones educativas, como ciudadanos, brindemos oportunidades. ¿Cómo lo hacemos? Con proyectos que dignifiquen desde la institución educativa, donando libros en buen estado, no en mal estado, donando un libro que sea agradable leer y recordando que necesitamos maestros que enseñen con amor, padres que enseñen con el ejemplo y no pensarnos en una cárcel para la producción, pensarnos en una cárcel humana y dignificante. Muchas gracias.